Cayeron como 3 gotas y por eso me hice el café. Y literal, cayeron 3 gotas, quité la ropa y dejó de llover. Pero bueno, espero que estén muy bien. Bienvenidos a Platicando con Nicole. El día de hoy quiero que hablemos sobre algo que leí en la Divina Comedia y en alguna parte Dante habla sobre los perezosos y en esto hace referencia a las personas porque es la parte del purgatorio. Hace referencia a las personas que se esperan al último momento para arrepentirse de sus culpas o de sus pecados, ¿no? Diría la iglesia. Y esto me llamó mucho la atención, cómo es que se les denominaba, según la Divina Comedia, a un grupo de personas como perezosos, que son precisamente los que cuando no les queda de otra y ya pueden ver como si se fueran al infierno, que comienzan a arrepentirse. Y me parece algo muy interesante de analizar o de platicar el día de hoy, porque sabemos que en el camino del desarrollo personal tenemos que trabajar las culpas, ¿no? Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, tenemos que perdonar a las demás personas y no es algo que debamos hacer hasta que estemos perdiendo la vida, ¿no? Es algo que deberíamos hacer constantemente, es decir, todos los días, algo que va acompañado del desarrollo personal y del crecimiento personal y todo esto de la sanación. No podemos esperar ser personas iluminadas, personas que se dicen sanas sin antes comenzar a trabajar esas culpas, sin antes comenzar a perdonarnos a nosotros mismos, pero también a las demás personas y hacernos responsable, ¿no? Y esto me parecía muy, muy importante porque creo que actualmente estamos viviendo en una época donde estamos hablando mucho de la sanación personal, del crecimiento personal, todo esto, pero seguimos echando culpas a otras personas y no nos hacemos responsables. Y creo que esa falta de responsabilidad es lo que nos está atrasando como sociedad. El no aceptar que hicimos algo mal e intentar remediarlo o no, este, si tú estás teniendo problemas con las personas y no vas a terapia o no tratas de mejorar tú como persona, pues entonces no estás siendo congruente, ¿no? Si hay personas que nos duelen mucho, que nos causan mucho conflicto, creo que también es importante revisar de dónde viene ese conflicto, cómo está esa relación. A mí me ha servido muchísimo el ir a terapia. Estoy con una psicóloga, acabo de tronar, con una psicóloga que me ha ayudado demasiado y creo que es que estoy tronando. Bueno, está relampagueando. Creo que ese ha sido un gran parteaguas para yo comenzar como sí a tomar responsabilidad en mi vida, pero también a sentirme mejor, porque ahí voy sanando las relaciones interpersonales y me voy haciendo responsable de lo que a mí me toca y voy sanando culpas y voy también, si es que es la culpa de alguien más, pues se lo dejo a su propio como discernimiento, ¿no? Lo dejo a su propio criterio para que cuando esa persona quiera sanar esa culpa, lo haga. Yo no tengo por qué hacerle pagar la culpa o por qué exigirle que se sienta culpable y alimente mi modo víctima, ¿no? Creo que eso pasa también en ocasiones, que nos quedamos mucho como en un modo víctima, en el que somos víctimas de absolutamente todas las situaciones, todas las personas hacen algo en nuestra contra, todo el mundo entero, el universo, Dios está en nuestra contra y no es así. Si es que hay personas que están en nuestra contra es porque también nosotros estamos siendo un problema. Realmente a las personas no les interesamos como creemos. Nos solemos hacer muchas historias en la vida de las demás personas que no son reales. A las personas no les interesamos.
solo nos interesamos nosotros mismos. Y esto creo que es importante recalcar porque siempre estamos pensando lo que fulanita pensó de mí o lo que dejó de pensar, lo que está diciendo, ya me vio con esos ojos. Y lo que está pensando fulanita es lo que yo estoy pensando de ella. Cuando pues yo nada más estaba pensando en mí, siempre es así, no somos tan importantes para las demás personas. Y es liberarnos de culpa, tomando responsabilidad y haciendo algo al respecto. No podemos nada más decir, ok, sí tuve la culpa y no intentar mejorar. O no podemos otorgar o tratar de ser responsables a las personas porque nosotros no somos los dueños de esas personas, ni pensamos por ellos, estamos en su mente, solo estamos con nosotros mismos y solo nosotros mismos nos podemos ayudar, mejorar, nos podemos escuchar, podemos perdonar. Y el perdón siempre va a empezar con uno mismo, siempre tenemos que perdonarnos a nosotros. Y si hay que perdonar a nuestra madre o a nuestro padre, siempre eh, llega un punto en el que también nosotros tenemos que hacernos nuestro propio padre y nuestra propia madre. Ya no todo le corresponde a, a ellos, ¿no? Eh, hay, llega una edad en la que tienes que crecer y no podemos estarle exigiendo a nuestros padres que hagan algo por nosotros. Sobre todo más desde lo emocional, ¿no? Tienes que crecer y ser tu propio padre y tu propia madre y dejarle de culpas. Y esto es algo que yo he aprendido, es algo muy personal, este, esto del padre y la madre, porque yo tuve que aprender eso, ya tuve que dejar de echarle culpa a mi papá o a mi mamá por cosas que hicieron o no hicieron y tuve que tomar responsabilidad y tuve que crecer y lo que a ellos les exigía pues no les competía realmente, me competía a mí y si yo me hubiera esperado al momento de mi muerte para arrepentirme de todo eso, pues hubiera ido a esta parte específica de la que habla Dante, ¿no? Suponiendo que esto es algo muy verídico, pero creo que podemos incluso aplicarlo a otras cosas, el no esperarnos a sentir culpa por cosas que no hicimos y nos hubiera gustado hacer, o la culpa que sentimos todos los días de no estar haciendo algo que nos nutra el alma. Dije la semana pasada que iba a ir al gimnasio y no estoy yendo y es una culpa tras culpa. ¿Me voy a esperar al momento de mi muerte para ir al gimnasio? ¿O para ya decir, ay, si hubiera ido? Y aquí es como esto de los hubieras no existe, porque es hacerlo hoy. No podemos estarnos esperando y ir generando culpas y no podemos estar apuntando con el dedo todo el tiempo a las demás personas y no trabajar en nosotros mismos. Tenemos que nosotros cambiar nuestra vida y mejorarla y llevarla hacia el rumbo que queramos para no tener esas culpas. Y las culpas que ya existen, pues es trabajarlas, ¿no? No podemos quedarnos nada más esperando a ver qué decide Dios por nosotros o el universo, la energía que crean. Nosotros tenemos que hacer las cosas, ¿no? Que al final de cuentas yo sí creo que existe como mucha ayuda de energías superiores, pero también nosotros que tenemos que estar poniendo, se fue la luz, tenemos que estar poniendo de nuestra parte para eso, ¿no? Eh, para que mejore nuestra vida. Se fue la luz, ya volvió. Literal por las tres gotas que cayeron hace rato. Pero sí, eso era un poco de lo que quería hablar. Creo que a veces
al fin de cuentas la vida no es tan seria, no es tan importante, la vida es tan finita. Con esto me refiero de no es tan seria, no es tan importante, no al punto en el que te estrese toda la vida. O sea, debes tomarte la vida en serio para, para que sea, para tener un bienestar, para avanzar y cumplir tus sueños, pero a veces no es tan seria. Creo que a veces nos olvidamos de disfrutar y ahí es cuando ocurren ciertas culpas, ¿no? Si te olvidas de disfrutar la vida, pues claro que en tu lecho de muerte te vas a arrepentir y casi siempre va a ser mejor haber hecho algo, haber tenido alguna experiencia que el no haberlo hecho. Es muy importante vivir, es muy importante expresar, sanar, perdonar, sobre todo, ¿no? Porque cuando perdonamos ocurre una liberación inmensa. Cuando nos perdonamos y perdonamos a las personas, al mundo entero, se siente como si realmente pudieras avanzar en la vida. Se siente como si de repente lo malo no fuera un problema. Creo que ahí está la primera clave de la sanación, ¿no? El perdonar, perdonar culpas, el perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a nuestra padre, a nuestra madre, a nuestro padre, y perdonar a las personas que pudieron haber hecho algo malo hacia nosotros, porque casi todo lo hacemos desde la ignorancia o desde el creer que eso estaba bien. Mm, el casi 100% de las veces, la manera en la que nuestros padres actúan es bajo un sentimiento de ellos estar haciendo lo correcto por nosotros, ¿no? De ellos creer que así es la vida y para ellos así es. Nosotros lo vemos muy diferente, pero no quiere decir que ellos estén precisamente mal, ni que nosotros estemos bien. Y es muy liberador eso del ir aprendiendo como a perdonar, a no sentir tanta culpa por lo que estás haciendo, por lo que estás dejando de hacer. Y liberarte de la culpa y perdonar te ayuda a vivir. Y eso estamos haciendo, o eso deberíamos estar haciendo, ¿no es cierto? Deberíamos estar viviendo. Y aquí la pregunta es, ¿estás tú viviendo o estás dejando que la vida pase en modo automático? ¿Estás perdonando o estás echando culpas para no hacerte responsable? Y te vas a esperar hasta tu lecho de muerte para arrepentirte y querer resarcir todas esas culpas que ya no van a ser lo más seguro, em, ya no las vas a poder cambiar. En cambio, ahora creo que sería un momento que va a haber muchas cosas que van a llevar muchísimo tiempo en sanar, en realmente ya no sentir culpa de algo o en perdonar, pero es mejor iniciar con ello a estar en un lecho de muerte y quedarte completamente arrepentido y que nunca se resuelva. Y bueno, esa fue la plática de hoy. Si alguien tiene una opinión al respecto, me gustaría leerla mucho en los comentarios y nos vemos en la siguiente plática. Que estén muy bien. Gracias.